El espacio entre las cosas. Me llamo Susana Domínguez Nieves, Pepita Cuántica, y hoy quiero hacer un análisis de esta frase que escuché hace un par de días en el canal de la 2 de la tele. Todavía echan Algo que merece la pena, y era un programa de jardines japoneses. Y me pareció fantástico porque es un inglés que iba haciendo un repaso iba yendo a los jardines japoneses, iba pues analizándolos, viendo, estudiándolos y aprendiendo un poquito de esa cultura. Y en esos jardines había uno, bueno, son bastante minimalistas, y este prácticamente era todo arena, guijarritos, con un par de pedruscos y un arbusto por ahí. Entonces le estaban explicando que realmente lo importante no eran los objetos, sino el espacio entre los objetos. El espacio entre las cosas era realmente más importante que las cosas en sí. Wow, a mí esto me da mucho que pensar, porque de pronto a mí me vienen frases como estas y me gusta llevarlas mucho más allá y hacer un análisis muy profundo. Por eso soy cuántica, por eso me llamo cuántica. Vengo además de la cábala. No soy gran estudiosa, pero sí que a través de una sesión de psicoterapia cabalística, a mí ya sabéis que me cambió la vida, porque me cambiaron los paradigmas. Dejé de creer que las cosas ocurren porque sí, como nos han hecho creer y como nos programan a creer. Entonces, cuando las cosas ocurren porque sí, tú no tienes ningún poder sobre tu vida, puesto que es cuestión del azar, y nos tiramos culpando de nuestros malestares a todo ajeno, a tus padres, a las circunstancias, a no sé qué. Y claro, cuando tú estás culpando de tus malestar, no estás quitándote la responsabilidad de cambiar la situación. Empecé a estudiar cábala, y lo bonito de la cábala es que te da la metodología para aprender a vivir, y que de cualquier cosa, de cualquier frase o cualquier acontecimiento, tú hagas un análisis y la puedas extrapolar a muchas áreas de tu vida, no quedártela arriba, sino sobre todo incluso un silencio te puede decir muchas cosas y puedes llenarlo. Por eso es tan importante el espacio entre las cosas, el vacío, y por eso me gusta hacer esos análisis. Y cuando hay una frase, un acontecimiento, un hecho o algo, normalmente pues me viene y escribo sobre ello. Escribí sobre esto ayer, os lo voy a leer. El espacio entre las cosas. El espacio entre un objeto y otro es el que determina cómo caerá la mirada sobre el siguiente. Ese espacio vacío que lo llena todo, con poder para cambiar la presencia del siguiente objeto. ¿Qué hay en ese espacio? ¿Qué posibilidades habitan? El espacio vacío, ese que determina dónde termina algo y dónde empieza lo otro. ¿Une o separa? Depende de tu mirada. Ese espacio vacío y lleno de posibilidades, donde lo es todo, donde separa el espacio y el tiempo. ¿Cómo te mueves por ese espacio? Será determinante para la recepción del siguiente objeto, situación o circunstancia. El espacio entre dos acontecimientos. ¿Cómo te mueves por ese sitio? O quizá lo ignoras. ¿Cómo vas a llenarlo si lo estás ignorando? El espacio entre dos hechos, entre dos personas, entre dos mundos. El espacio entre dos latidos. ¿Qué habrá? Quizá sea la puerta al infinito. El espacio entre dos personas. Quizá sea la diferencia de planos. El espacio entre dos almas. Quizá no estén tan vacío. El espacio entre ayer y hoy. El espacio entre la noche y el día. El espacio entre tú y yo. Entre un pensamiento y otro. El espacio es el secreto, es la clave. Ese espacio es donde se fabrica la magia que hace que lo siguiente cambie. Ese espacio te da la oportunidad de situarte en otro punto, en otro lado, en otro plano. El espacio vacío entre dos cosas quizás sea lo realmente importante y no las cosas. ¿Qué hay en el espacio entre el fracaso y el éxito? ¿Qué hay en el espacio entre el miedo y el amor? ¿El espacio entre el cielo y la tierra? ¿El espacio entre las cosas?
el espacio entre tú y yo. ¿Dónde determinas tú que empiezo yo? El espacio entre las cosas. Pues este es el escrito que me motivó esa frase y sobre todo es todo ese análisis y el sacar conclusiones de lo que nos parece que está lleno realmente está vacío y lo que está vacío realmente está lleno. Cuando a ti te ocurre un acontecimiento, cómo tú enfrentes ese acontecimiento, qué actitud tengas, de qué llenes, va a determinar cómo va a ser tu siguiente acontecimiento. Fijaros, entre acontecimiento y acontecimiento, ese espacio, esa interfase, es lo que va a determinar cómo te venga esto y cómo tú lo vuelvas a enfrentar. Si eres tú el que lo sobrepasa o es eso lo que te sobrepasa a ti. Esto es lo que vengo diciendo, tu actitud siempre. Entonces, en ese espacio supuestamente vacío es donde realmente te la juegas todo. En ese espacio entre dos acontecimientos, o incluso entre dos personas, entre dos espacios, ¿de qué estás llenando tú ese espacio? Si yo empiezo a mirar aquí, depende de lo que yo haga con esto, con este dedo, va a determinar dónde voy a aparcar la mirada y de esto. O sea, fijaros, ¿habéis hecho alguna vez el ejercicio de no mirar algo en concreto, sino el punto intermedio? Estamos acostumbrados a fijar siempre la mirada en algo y la vista siempre va en algo. Eh, no hacemos nunca el mirar al espacio vacío. Esto puede causar un poquito de dolor de cabeza y se te puede cansar mucho la vista, pero cuando tú te empiezas a entrenar a mirar el espacio vacío, o sea, lo que hay entre tu vista y lo siguiente, un punto intermedio en la nada, cuando llevas un ratito te das cuenta de que ahí ocurren cosas y te va abriendo mucho la percepción de lo que realmente eso es vacío o eso está lleno. ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina otra? Esto es un análisis fantástico, sobre todo cuando lo aplicamos a ciertos hechos, acontecimientos, personas y relaciones. ¿Dónde empiezas tú como persona de éxito y dónde termina tu yo como persona de fracaso? O sea, ¿qué diferencia hay entre tu yo del fracaso y tu yo del éxito? ¿Qué hay en ese espacio? ¿Os habéis tomado alguna vez el pulso y os habéis escuchado el corazón? Esto es fantástico. Todas las culturas se centran en la respiración, porque esto ya lo expliqué en anteriores vídeos, porque somos seres creadores, ya lo sabéis, si no lo sabéis os informo. Creamos, tenemos varios niveles de creación y uno de ellos es el pensamiento. Donde va tu pensamiento, va tu energía. Por eso, en esas cosas que a ti te molestan, si tú estás todo el rato pensándolas, las haces más grandes y lo vas a tener más grande porque eres tú lo que estás creando. La profecía también autocumplida. Tus creencias se van a hacer realidad porque lo que crees, creas. No, si ya sabía yo que esto iba a salir mal, claro, lo estás creando, ¿vale? Entonces lo estás haciendo grande. ¿Qué ocurre? Que los occidentales tenemos mil cosas en la cabeza. Un jardín japonés puede tener dos cosas y les parece armónico y súper bonito. Nosotros lo vemos y dices, o sea, tú vas a que tus 1000 metros de jardín, contratas un jardinero y te hace todo plano con dos piedras y un mojón, un arbusto, y crees que te ha tomado el pelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen otra mentalidad y pueden tenerlo todo mucho más planos, pero los occidentales no. Entonces es muy difícil el acallar la mente. Dicen, deja la mente en blanco, mentira, no se puede. Entonces por eso pensamos en una cosa para olvidar mil. Mientras que tú estás pensando en la respiración, cómo me entra el aire, cómo se me sube el pecho, cómo tal, cómo lo suelto, cómo está el aire. O sea, mientras que tú te estás concentrando en el acto de respirar y en el aire, estás olvidando todo lo demás. Y no estás alimentando lo demás. Estás dando un descanso a tu mente. Piensa en una cosa para olvidar mil. Porque ya solo con eso es como hacer un ayuno a tu mente. Le va a dar la oportunidad de regenerarse. Entonces, el pensar una cosa y olvidar mil, fantástico. Respiración. Otro, y se habla mucho de la respiración, pero se habla muy poquito del pulso. Escucha, escucha tu corazón, tómate el pulso.
Siéntelo, siente el latido, o concéntrate, o simplemente así ya puedes sentir el latido. O tocándote 2 dedos, ya vas a sentir tu pulso. Siente el pulso en el corazón, en el cuello o en los ojos. Siente los latidos. Siente el latido dentro de tu pecho. ¿Qué habrá entre un latido y otro? ¡Wow! Escúchalo. Mientras que estés escuchando tu latido y concentrado en tu latido, estás escuchándote a ti. Esto es fantástico. Dejamos de escuchar todas las voces ajenas y dejamos de alimentar todo ese sistema que es el que nos hace creer que nuestro bienestar depende de algo ajeno a nosotros y que es casualidad que estés escuchando este vídeo, es casualidad que hayas tenido la vida que has tenido, es casualidad que hayas nacido donde has nacido y fíjate cómo cambian si naces en África, en China, en Australia, en Siria o ya solo con la familia de enfrente. No es casualidad porque hay unas leyes físicas. A cada acción hay una reacción. Punto pelota. Y hay otras muchas, pero ya solo con eso nos cargamos esto de que todo hemos sido por casualidad. Entonces, concentrarnos en un pensamiento para olvidar mil es fantástico. Este concepto de lo importante no son las cosas, sino el espacio que hay entre ellas, te da la vuelta y te pone del revés todo lo que es donde crees que lo importante son los acontecimientos, son las otras personas, lo que sea, porque te das cuenta que no, que lo importante no es el acontecimiento, es lo que ocurre entre un acontecimiento y otro. Fijaros aquí cómo cambia la historia. Cuando empezamos a abrir nuestra mente analítica, la dejamos abrir, empezamos a trabajar con la mente abstracta, nos abrimos a nuevas formas de vida, nuevos paradigmas, donde ni lo blanco es blanco ni lo negro es negro, sino hay ni una gama de grises, sino hay un montón de paletas de colores. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Empezamos a dejar de decir con lo positiva que yo soy, simplemente no dices nada, eres neutra. ¿Por qué? Porque vas reconciliando esas paradojas. Lo que es. Ahora tú decides. Ese hecho, esa circunstancia, cómo lo interpretas, cómo lo vives y cómo lo utilizas a tu favor o en contra. Y contra más cosas utilices a tu favor, va a ser más a favor de todo tu entorno y de toda tu humanidad. Ya decía, mucho de... Se me acaba el programa de Gili. Muchos de los conflictos que hay ahora, que vamos a orar por la paz, ¿qué paz vas a aportar si estás en guerra? ¿Qué hay entre tu presente, en ese espacio que hay entre tu presente y tu pasado de hace 10 años? ¿O de hace un mes? ¿O de hace 20 años? ¿Qué hay en ese espacio? ¿Tienes tu pasado en paz? ¿Estás en paz contigo? ¿Puedes decir orgullosa cualquier cosa de ti? ¿O hay cosas que te molestan y que te avergüenzas y que las tapas con una capita de algo y que te empeñas en mostrar al mundo lo contrario de lo que estás ocultando? ¿Qué te hace creer que eso que estás mostrando vale más que lo que estás ocultando? Con toda esa pérdida de energía que lleva el ocultar algo. ¿Qué te hace creer que eso es mejor? Lo que muestras que lo que ocultas. Hemos venido a ser lo que somos, no a ser lo que nos han dicho y lo que creemos que tenemos que ser. Hay una gran diferencia. Por eso también esa gente dice, con lo que he hecho yo por ti y así me lo pagas, porque no estás haciéndolo de corazón. Lo estás haciendo porque crees que es lo que tienes que hacer. Cuando tú haces algo desde el corazón, no te arrepientes porque a lo hecho es lo que es y lo has hecho de corazón y sabes que lo harías una mil veces igual. Ahora, no determina que sigas haciéndolo. Si la otra persona no lo recibe, es como dar perlas a los cerdos. Bueno, se las he tirado de primeras porque me apetecía, porque lo sentía y ole, pero tú decides si sigues o no. Que este es el gran error de mucha gente que no se entera de lo que es el amor incondicional.
Me desvío un poquito del espacio entre las cosas, pero bueno, eh, analizar, os invito a hacer ese análisis del espacio entre las cosas, de conecta, a ver qué te dice a ti esa frase, también dónde termina algo, dónde empieza lo otro, wow, dónde termina mi espacio personal, dónde empieza el espacio personal de otra persona, dónde termina mi frontera y dónde empieza la frontera de lo siguiente. Wow, es que a mí me da mucho que pensar y como decía antes, la cábala nos ayuda a hacer de cualquier cosa un aprendizaje profundo que nos modifique la conducta y que nos plastifique, lo que venía diciendo también anteriormente, te plastifica y te hace tus conceptos y tus barreras mentales mucho más grandes y más amplias. Amplía todo tu campo, todo tu espectro de creencias, de pensamientos y tal, lo amplía. Es importante también la información, vivimos en un mar de información, eso también saqué un vídeo el otro día, entre una información y otra que hay en ese espacio. ¿Cómo tú interpretas una información, sea del ámbito que sea? ¿Cómo la utilizas? Porque eso va a determinar cómo te enfrentes a la siguiente información que te entre. Fijaros ahí en ese espacio, o sea, lo importante es ese espacio teóricamente vacío, que lo podemos llenar de todo. Me gusta mucho hablar también del tiempo, también lo he comentado varias veces, en el espacio de la hora es cuando tú entras en el presente, te regalas ese presente porque desde la hora, desde el presente, tú puedes ir y recordar cualquier evento pasado y puedes modificar la mirada que tienes de ese evento. Cuando tú empiezas a tener la información mucho más amplia, porque empiezas a vivir desde la mente analítica, que es la que ve todo, perdón, la mente abstracta, la mente analítica ve un trocito, por eso la gente dice, la vida es injusta, claro, tú estás viendo un trocito, tú imagínate que a final de mes, cuando te dan el dinero tu jefe, dices, ostras, si tú solo ves esto, joder, que le está dando dinero, claro, pero es que no has visto el resto del mes que tú has estado currando. ¿Vale? Entonces, si tú ves solo un trocito, te va a parecer injusto. Evidentemente, cuanto más te alejes, más justo te va a ver las cosas porque vas a ver el equilibrio que tiene la vida, que es súper sabia. No seáis, pegamos mucho de soberbia de creer que estamos donde no debemos estar. Y es porque no entendemos todas las circunstancias y todos los hechos, acontecimientos, decisiones, pensamientos y todo lo que yo estoy implicada en estar donde estoy, que no es casual. Entonces, si yo veo solo un trocito de las cosas, la vida siempre va a estar desequilibrada. Y desde la mente analítica veis solo un trocín. Pero cuando tú empiezas a vivir desde la mente abstracta y tienes la información de cómo es la vida, cómo funciona, porque te conectas a esa matriz divina que decía, que comentaba también en el anterior vídeo, y te desconectas de esta matriz de mierda que si no lo veo no lo creo, y los cinco sentiditos que te manipulan, cuando te conectas a esto y lo ves todo en perspectiva, dices, wow, es que está todo muy bien encajado. Es que ya es un sistema que no es casual, que no está al azar. La naturaleza no va a poner nada que no haga falta. Y los científicos todavía dicen que hay una parte de ADN basura, como si la naturaleza hiciera las cosas porque sí, nada sobra y nada falta. Entonces, cuando tú lo ves todo con perspectivas, cuando lo empiezas a entender y a trabajar a favor. Cuando tú empiezas a entender todos tus procesos, que esto es lo que te da una sesión de psicoterapia cabalística, eh, entonces cuando tú entiendes el porqué y el para qué de todo eso y vas con esa información desde la hora, desde el presente, vas a ese hecho puntual que te estaba causando un trauma y lo cambias la mirada, le pones una mirada mucho más amplia y lo empiezas a encajar en todo el puzzle que es tu vida, dices, wow, ahora encaja. Te reconcilias con ese hecho traumático o que te ha causado dolor o resentimiento. Entonces, cuando tú te reconcilias y le cambias la mirada, eso va a repercutir en tu futuro porque te ha cambiado la vibración, el efecto observador. Influye sobre lo observado. Si yo voy a mi pasado y empiezo a cambiar la mirada de esos acontecimientos que me han causado un trauma y los veo desde el amor, desde la comprensión, desde la integración, ojo con el perdón es el primer paso, pero no te quedes ahí. Está el perdón, primero me perdono, después lo entiendo y después lo integro y después doy las gracias.
Son 4 pasos. Ojo, no te quedes con el perdón, que si no te has quedado ahí en el inicio. Cuando tú haces esa integración y das las gracias porque te das cuenta que gracias a eso has llegado a esto, wow, dices, ostras, ahora sí que me encaja todo esto. Entonces tu futuro va a cambiar porque ya tienes el pasado en paz. Os invito a hacer el ejercicio de ir a vuestro pasado, algún hecho o acontecimiento que tengáis todavía, que estéis en conflicto, vayas, te concentres y cambias la mirada sobre él. Que lo envuelvas, imaginaos esas bolas de cristal que tienen como una escena dentro, que las mueves y tienes y cae como nieve, ¿vale? Imaginaos que en lugar de una bola es un Merkaba. Un Merkaba son como dos pirámides encajadas una encima de otra, ¿vale? Como la estrella de David, pero en 3 dimensiones. Pues imagínate esa escena, métela dentro de un Merkaba violeta y eso te va a aportar un mogollón de paz. Hacer el experimento. Cierra los ojos, respira, haz 3 respiraciones profundas, tómate tu tiempo, vete a ese hecho y envuelve esa escena en un Merkaba violeta. Ponlo en tus manos, ponle paz y llévatelo al corazón. Reconcíliate con tu pasado y dale las gracias. Podemos ir haciendo esto con todos los acontecimientos que tenemos en conflicto y sobre todo entender el por qué y el para qué. Una sesión de psicoterapia cabalística os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Si queréis poneros en contacto conmigo, a mí me cambió la vida, os puedo ayudar a explicaros cuál es tu plan de alma, el por qué y el para qué has nacido donde has nacido. Y sobre todo empecemos a poner paz en nuestros conflictos. Vamos a empezar a hacer esa mirada de cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Me encanta. Vas a ver que nada es casual y cuando tú has elevado tu vibración te van a ocurrir cosas, acontecimientos, señales o algo que te resuene y dices, ah, ahora eso sí lo entiendo. Y cuando el ser interior está afinado, cualquier música resulta acorde. Cuando tú estás en disposición de aprender, cualquier frase, cualquier comentario, cualquier cosita, lo vas a usar como un aprendizaje a tu favor, desde el amor, desde la paz y desde la armonía. Cuando el ser interior está afinado, cualquier música resulta acorde. Sin embargo, fijaros que cuando el ser interior está desafinado, cualquier cosita se toma como una agresión. Y viene un ser querido a decirte algo desde su posición, que te está viendo desde fuera, desde sus creencias también, tener en cuenta que desde dónde te lo dice. Pero si es alguien que te quiere y te dice algo que a ti no te gusta porque te implica un cambio, te implica un cambio de perspectiva y no quieres enfrentarte ni hacer ese trabajo, lo vas a tomar como una agresión. Lo que es una corrección, lo que es una corrección que te puede hacer un profesor a lo mejor, o alguien que te está enseñando algo, tú lo interpretas como una agresión. ¿Por qué? Porque estás en desarmonía. Cuando el ser interior está desafinado, cualquier melodía le chirría. Y tú puedes decir algo con mucho amor desde el corazón a alguien que ves que le hace falta y se lo puede interpretar como una agresión porque está meramente desafinado. Esto os recomiendo que no os metáis, a no ser que os pregunten. ¿Vale? O paguen la consulta. Me has pagado para que te diga eso. Y hay terapia en sombra. Te voy a decir todo lo que no te mola. Porque la sombra es un factor evolutivo. Te va a hacer evolucionar a toda leche. ¿Vale? Entonces, si no quieres evolucionar a través de la sombra, a través del dolor, mejor evolucionemos a través de la conciencia, de hacer que cualquier cosa sea un aprendizaje, de no tomarnos las cosas como algo personal y no sentirnos agredidos por cualquier cosa. Utilízalo a tu favor. Mira a ver qué espacio hay entre las cosas, cómo te mueves en ese espacio vacío. Analízalo, os invito a hacer esta reflexión. Si a alguien le apetece que le haga la sesión de psicoterapia cabalística, que se ponga conmigo.
mi libro Poemas de los Adentros, ya sabéis, os podéis poner en contacto conmigo si estáis en España y os lo hago llegar. Y bueno, pues hasta aquí, espero que esto os haya servido como siempre. Si te ha gustado, dale like, comparte. Si hay algo que quieras comentar, pon tu comentario. Estaré encantada. Si te he invitado a hacer una reflexión, por favor, compártenosla. Igual que yo comparto esto, estoy abriendo, estoy desnudando mi alma y estoy poniendo mi tiempo, mi energía y mis recursos para compartirlo por nosotros, porque cuanto más seamos almas descarnadas, o sea, es como me descarno y pongo mi alma ahí, muestro mi vulnerabilidad, más invulnerable me vuelvo, pero es un trabajo personal, entonces os agradezco que por favor pues compartáis si os apetece, le deis al like y compartáis el vídeo y por favor suscribiros al canal para que me motive a seguir haciendo más y más vídeos y sobre todo que llegue a mucha gente. El espacio entre las cosas es para iniciados. Poca gente de las que están todavía enchufadas a la Matrix pararán a hacerse un análisis de esto y llevarlo realmente a la profundidad que se le puede dar. Pero si estás escuchando esto y te ha movido, bienvenido. Eres uno de los iniciados, contamos contigo y sigue compartiendo. Un besazo y ala.